Esto que se criticó mucho a mí, mi abuelita me escribió y me decía mi abuelita, ¿qué está haciendo el viejecito que lo están criticando de que trajo A a un Maduro. comunista? Ajá, y me reenvía los mensajes, ¿no? De esos de WhatsApp tremendos, de puras mentiras. Pero yo quisiera si nos pudieras platicar qué es lo que pensaste del discurso de Díaz Canel, de la presencia de Díaz Canel y sobre todo del discurso de AMLO después de ahí en el desfile militar. Yo estoy, así como dices que te puse la piel chinita, yo estoy con la piel chinita desde hace meses con todo lo que está sucediendo. Este encuentro con Díaz Canel se enmarca en las conmemoraciones por la caída de México Tenochtitlan. Hay un debate que se dio entre la academia, el gobierno de México, activistas y pueblos originarios sobre lo que sucedió hace 500 años. Este debate nos ha permitido, por ejemplo, entender que hay una lógica chilangocéntrica también en la academia antropológica cuando plantean que la caída de México Tenochtitlan es la consumación de la invasión española o la caída de México, porque en realidad lo que cayó fue una de las naciones, de las civilizaciones que convergían en el territorio que ahora conocemos como México. Pero mira, fíjate la relevancia de lo que está pasando en este momento. Insisto, el mundo tiende a ser multipolar, está avanzando en ese sentido, cada vez hay más bloques económicos que no son el norteamericano, cada vez se cuestiona más el papel del dólar como moneda unificadora y en ese contexto México está haciendo un planteamiento que no es originalmente nuestro, insisto, es una tradición bolivariana, es el sueño de que la cultura que nos hermana, las coincidencias que nos hermanan a América Latina y el Caribe, las consolidemos como una sola, un solo bloque económico y social. Eh, pero ese mismo momento de protagonismo que está viviendo México o el territorio que conocemos como México no lo había vivido sino hasta la época antes de que llegaran los invasores españoles. No sé si ustedes sepan, gracias a que está construyéndose el Tren Maya, se ha profundizado en la investigación de la Guada Fénix. La Guada Fénix es un territorio, es una construcción que se está investigando apenas se está desenterrando, que mide más de 1 kilómetro de distancia, son basamentos mayas, eh, y se construyó 1000 años antes de Cristo. ¿Esto qué significa? Que los mayas son más antiguos de lo que pensábamos y que en ese momento en el que China estaba desarrollando, o Egipto era la gran hegemonía cultural, donde se estaba creando conocimiento, aquí los mayas podían tener una construcción de 1 kilómetro de largo, podían estar ya desarrollando su filosofía, las matemáticas, todo lo que sabemos, lo poquito que sabemos de la cultura maya que aportó al mundo, que es muchísimo sus aportaciones, estaban sucediendo al mismo tiempo de esas madres de la cultura de la humanidad. Ese es lo que está pasando con nuestro territorio. Tenemos como origen la posibilidad de ser de marcar un precedente mundial y ahorita otra vez está sucediendo. Bastaba con poner la dignidad de nuestros orígenes y de nuestra inteligencia como colectivo, como pueblo. Teníamos que ponerlo en el centro de las decisiones y sabríamos que podemos ser algo más que entes supeditadas a la hegemonía global, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y fíjate que la reunión CELAC y los discursos me han hecho recordar mucho al proceso del general Lázaro Cárdenas. Díaz Canel contó cómo apenas triunfó la revolución cubana, el general fue y los visitó y se solidarizó con la revolución cubana para poder para que se consolidara, ¿no? Porque evidentemente estaba una confrontación desde el origen con los Estados Unidos. La revolución cubana es hija de la revolución mexicana. Sin la solidaridad y la empatía de Lázaro Cárdenas con los guerrilleros, no hubiera sido posible que la tiranía de Batista hubiera caído en Cuba. Y es que Cuba, a final de cuentas, era una colonia, era un estado de los Estados Unidos, era una estrella más de la bandera estadounidense, era un lugar en donde iban los mafiosos a lavar su dinero, los potentados a hacer y deshacer, era tierra sin ley,
como alguna vez lo fue también nuestra frontera del norte del país. Y las condiciones de hambre y de pobreza de la isla eran horribles, era terrible, era insostenible. Entonces, por supuesto que ante la imposibilidad de transformar la realidad política de Cuba por la vía democrática, pues un grupo de jóvenes siguieron la tradición revolucionaria de nuestra América. Zapata también lo hizo, Flores Magón también lo hizo, Madero también se levantó en armas para derrotar al autoritarismo. Pues lo mismo hicieron Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y todo ese grupo de jóvenes entusiastas y de idealistas y convencidos de una causa, y lograron triunfar siempre en solidaridad con México. Ellos se les ha cuestionado mucho su distanciamiento con las izquierdas en México y su cercanía siempre con el Estado, pero es que es un asunto de sobrevivencia en el mundo, el mundo entero. Hubo un momento en que le dio la espalda a Cuba y solamente pudieron tener un lazo de amistad y de solidaridad con México. Era de sobrevivencia poder tener buena relación con los gobiernos, con los malos gobiernos que comenzaron a partir de Díaz Ordaz hasta la caída de Peña Nieto, ¿no? Entonces, ahora otra cuestión que me parece muy importante es que cuando se dice que cuando vino el tema de la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas, él sopesó mucho la presión de Norteamérica. Había una presión para que el proceso que él estaba llevando a cabo se institucionalizara y por lo tanto no se radicalizara. Y Felipe Ángeles, que implicaba la radicalización de ese proceso, tuvo que ser sacrificado, no fue el sucesor de Lázaro Cárdenas, porque no había las condiciones de correlación de fuerzas a nivel global para que pudiera ser un perfil como el que encabezara la presidencia de la República. Lázaro Cárdenas sabía que la convicción de Estados Unidos era volver a América Latina y al Caribe sus súbditos, que era consolidar la doctrina Monroe, y que si no lo podía hacer por la vía de la cooptación, este proceso que platicaste ahorita, Renata, de que los cooptan porque los llevan a sus universidades y desde ahí los forman y entonces ya vienen adoctrinados a gobernarnos. Si no era por esa vía, iba a ser por la vía armada, como sucedió en todos los países de América Latina y del Caribe. Gracias a Lázaro Cárdenas no nos pasaron momentos como los que vimos tan terribles en los años 60 y 70 en nuestro continente, en nuestra América, e incluso el año pasado, ¿no? Con Bolivia, este golpe de Estado que le hicieron los Estados Unidos a Bolivia. Ahora Andrés Manuel, que es el presidente historiador, todo su actuar político se basa en la comprensión de dónde venimos. Pues lo que está haciendo es generar condiciones de posibilidad para que nunca más nos vuelvan a imponer las filias y fobias de ninguna hegemonía, nos imponga política interior, que nunca más nos determinen a quién debe encabezar la presidencia de la República a partir de los intereses de la hegemonía económica mundial. Y eso me parece muy interesante. Si quieren entrarle al debate, porque ya vi que alguien me dijo que soy un lamebotas de Sheinbaum, si quieren entrarle al debate de la sucesión, este es el debate de la sucesión, la posibilidad de fortalecer nuestra soberanía nacional, la posibilidad de que sea el pueblo el que elija y nadie más, que el pueblo el que elija a quién quiere que continúe en el proceso de la cuarta transformación. Se tiene que construir y se construye en dos escenarios: el internacional, que es lo que está haciendo en este momento el presidente López Obrador, y el local, el comunitario, que es en donde todos tendríamos que estar participando. No importa si es Claudia o si es Marcelo. Lo que importa es que tengamos condiciones de posibilidad para que sea quien sea, cuando llegue con toda la legitimidad que le permita profundizar el proceso de cuarta transformación. Lo otro es grilla, lo otro es politiquería. Vamos a hacer política, vamos a garantizar la sucesión presidencial, pero consolidando el proceso de la cuarta transformación nacional. Eso es lo que está sucediendo en este momento en la cumbre CELAC.
Totalmente, porque además de todo, como bien decías al inicio de tu intervención, al final de cuentas, y afortunadamente para quienes simpatizamos con la Cuarta Transformación y desafortunadamente para la oposición, tenemos varios cuadros, ¿no? De relevo y creo que esta apertura de diálogo sobre quién podría profundizar la Cuarta Transformación es muy sana para nuestra democracia y para empezar a construir hacia 2024. Entonces, a mí me parece una conversación y pues creo que llegaste despuesito, pero yo también hablé del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Es que fue impecable, es impecable y le invitaba yo a la gente a ver, quien no lo haya visto, es de vanguardia lo que tenemos. Sí, Y acá me pregunta... María López me pregunta una cosa que yo te quiero contestar. Avi Divina nos dice que quisiéramos un balance de quién perdería y quién ganaría si se rompieran relaciones con España, que tanto daño le ha hecho a México. Este es un tema para un programa entero. Les prometo que voy a buscarles a alguien para que vengamos a hablar de eso. Yo no, sinceramente no creo que la propuesta sea romper relaciones, pero sí, lo mismo que con Estados Unidos, ¿no? Ponernos un poco, pues en plan de somos iguales, somos soberanos y vamos a sentarnos a la mesa. Sí. Y me pregunta María López qué se necesitaría para que América Latina pudiera tener una moneda como el euro. Y creo que tampoco es la propuesta, porque recuerden que cuando cuando se unifica una moneda, los bancos centrales de cada país pierden soberanía en cuanto a su política monetaria. Es todo un tema entero. Yo trabajé en el Banco de México, entonces es un tema que a mí me encanta, pero dicho en palabras sencillas, si tú tienes una misma moneda para toda una región, tienes menos rango de manejo en tu política monetaria, que es lo que le sucede, por ejemplo, a Ecuador desde que dolarizaron su moneda. Es decir, en Ecuador existe el dólar, entonces ellos tienen menos rango de manejo. En Venezuela, claro. O Venezuela, exacto. Entonces creo que esa no es la propuesta, sino un poco lo que decía más que nada Eder, ¿no? Sino nosotros políticamente, económicamente acercarnos a Estados Unidos como bloque, para que la negociación no es lo mismo acercarte siendo Guatemala a un monstruo como Estados Unidos o mismo México, que ser un bloque de una decena de países y decir, órale, vámonos a negociar. Por primera vez, que te interrumpa, por primera vez se estaría utilizando los recursos de América Latina y el Caribe para beneficio de América Latina y el Caribe. Con esos recursos se estarían negociando con Estados Unidos y con el resto de los bloques económicos. Totalmente, totalmente. Ay, querido, se me acaba el tiempo y como siempre me da un dolor en el corazón porque yo podría estar platicando contigo horas, sé que el público también, nada más muy brevemente, con qué cierras y dónde te pueden encontrar para que puedan seguir leyendo tus grandes análisis. Pues en mis redes sociales, Eder Guevara, ya saben, los lunes y miércoles estoy colaborando en Foro TV a las 11 de la noche, pero en mis redes sociales, aunque cada vez estoy más lejos de ellas, solo para cerrar, cuando el presidente evocaba la forma en la que se vilipendió a Miguel Hidalgo y Costilla en la independencia, yo de inmediato me acordé de la manera en la que también a líderes como él, como Andrés Manuel, como Madero o como Fidel Castro han sido vilipendiados porque decidieron utilizar las herramientas políticas a su alcance para transformar la realidad de su generación y por eso no se los perdona la hegemonía y por eso les han inventado tantas acusaciones y tantas mentiras. Ningún dictador deja el poder voluntariamente en vida. Y Fidel Castro generó las condiciones de posibilidad para la sucesión y ahorita, después de él, ya tuvimos a 2 presidentes y los 2 han tenido la misma convicción democrática de que sea su régimen parlamentario el que decida los siguientes pasos a continuar. Eso no es una dictadura y tendríamos que estar revisando cómo nos han aplicado la misma una y otra vez. Cuando no pueden vilipendiar al dirigente social, lo muestran acribillado, porque el mensaje es que nadie más se atreva a levantarse en contra del régimen hegemónico. Y eso es lo que a mí me evocó el discurso memorable otra vez que dio Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy todavía trabajando cuando voy a dar charlas a los estados, estoy trabajando con el discurso de Bolívar, el aniversario del natalicio de Bolívar,
pero también el que acaba de suceder el 16 de septiembre se presta para seguir analizando y seguir haciendo pedagogía. Es impresionante lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador.